Roboam les dijo: les daré la respuesta en 3 días. Entonces Roboam consulta, en primer lugar, con los ancianos que fueron asesores de Salomón. Y los ancianos le dijeron: escucha al pueblo, sirve al pueblo. Y si tú sirves al pueblo y si tú escuchas sus demandas, este pueblo te servirá. Entonces luego Roboam se fue donde los jóvenes que se habían criado con él y les pregunta lo mismo. Y les dice: Israel me está pidiendo que les aligere la carga que mi padre les puso. ¿Qué me recomiendan ustedes? Y los muchachos que se habían criado junto con Roboam le dijeron: no le hagas caso al pueblo y dile al pueblo que el menor, el más pequeño de tus dedos será más grande que el lomo de tus padres. Y Roboam hizo no lo que los ancianos que fueron asesores de su padre le dijeron, sino él hizo lo que los jóvenes inexpertos e inmaduros que se habían criado con él le aconsejaron. Entonces, a los 3 días se reúne nuevamente Roboam con Israel y les da la respuesta: que si Salomón los había explotado, él los iba a explotar todavía más. Y si su padre Salomón los había golpeado con azotes, él, como su hijo, los azotaría usando escorpiones. Entonces eso provocó la ira del pueblo, de tal manera que tomaron la decisión de separarse de la casa de David. Y es en ese momento justamente cuando Jeroboam asume como rey sobre las 10 tribus inconformes con la palabra que Roboam les acaba de dar. Y solamente se quedaron con Roboam, que era de la casa y del linaje de David, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Es en ese momento cuando nacen los 2 reinos de Israel: el reino de Israel y el reino de Judá. Israel en el norte, Judá en el sur. Y notamos, hermano, que ya habiendo asumido Jeroboam como rey, empieza a ver algunas cosas que no le gustan. Y una de las cosas que no le gustan a Jeroboam es que muchas personas que vivían en el territorio por él gobernado emigraban hacia el territorio de Judá, donde la administración era de Roboam, el hijo de Salomón. ¿Y por qué razón ellos iban y cruzaban la frontera del reino del norte y se iban a Jerusalén? Por una razón: porque el templo que Salomón había erigido se encontraba en Jerusalén, y Jerusalén se encontraba en el reino de Judá, en el territorio de la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, que tenían por rey a Roboam. Y como el templo era el único santuario donde los israelitas adoraban al Señor, cada vez que habían actividades importantes en la vida del pueblo judío, todos los israelitas tenían que subir a Jerusalén. Y no se quedaban a vivir allá, sino que solamente iban al templo, hacían lo que tenían que hacer y luego regresaban otra vez al territorio del norte, al territorio de Israel gobernado por Jeroboam. No olvide que la ley de Moisés estipulaba que era obligatorio que todo hombre mayor de 20 años subiera a Jerusalén en 3 ocasiones al año para celebrar 3 fiestas importantes: la Pascua, Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos.
Entonces, cada vez que se celebraban esas fiestas, Pascua, Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos, todo hombre judío mayor de 20 años tenía que subir a Jerusalén, ¿verdad? Como también cuando habían mujeres que querían purificarse de su impureza por haber dado a luz, o por cualquier otra razón, también tenían que ir al templo y presentarse delante del sacerdote para purificarse y presentar las ofrendas correspondientes a lo que tenía que hacer. Entonces, eso no le gustaba a Jeroboam. Él veía que miles de sus súbditos cruzaban las fronteras de su reino y se iban al reino vecino, al reino de Judá. Cada vez que se celebraba la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de la Pascua, eran miles y miles de súbditos de Jeroboam que cruzaban la frontera y se iban a Jerusalén. No se quedaban a vivir allá, ellos luego regresaban. Solo iban mientras participaban de las actividades religiosas que giraban en torno al templo en Jerusalén. Pero como la ley de Moisés también estipulaba que toda persona que subiera a Jerusalén, que eran hombres, porque las mujeres no estaban obligadas a observar la fiesta de Pentecostés, la de los tabernáculos y de la Pascua, sino que eran los hombres mayores de 20 años quienes estaban obligados a observar estas fiestas. Recuerde que la ley de Moisés también decía que ningún hombre debía presentarse delante del Señor con las manos vacías. Entonces también Jeroboam no solamente veía que miles de judíos cruzaban la frontera de su reino para ir al reino vecino, sino que también esos miles que cruzaban la frontera iban con parte de sus riquezas a dejarla en Jerusalén y por ende fortalecer la administración de Roboam. Entonces, ahí viene el primer error de Jeroboam. Cuando él empieza a hacer un análisis de lo que está ocurriendo, y es ahí. ¿Y qué pensó Jeroboam? Bueno, ya lo leímos. Dice el versículo 26. Y dijo Jeroboam, ¿qué dice, hermanos? Ahora se volverá el reino a la casa de, es decir, están dejándome. Y como están vinculados con el templo en Jerusalén, me van a abandonar a mí. Versículo 27. Y si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa del Señor en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, ¿qué dice? Rey de Judá. Ahí vino el primer error, el primer desacierto de Jeroboam, que empezó a analizar las cosas no de acuerdo a la palabra que Dios le había dado, sino analizó las cosas desde la perspectiva de su mente carnal. Porque lo que Dios le había dicho a través del profeta silonita era todo lo contrario a lo que él está pensando en ese momento. Fíjese, lo que acabamos de leer es lo que Jeroboam pensaba al ver cómo muchos de sus súbditos viajaban a Judá cada vez que había una fiesta importante. Pero veamos qué fue lo que realmente Dios dijo. Porque lo que Dios le dijo a Jeroboam a través del profeta silonita era muy distinto de lo que ahora él está pensando en su corazón. ¿Y qué fue lo que Dios le dijo a Jeroboam? Si usted quiere, hermano, me acompaña al capítulo 11. Y vamos al versículo 37. ¿Lo tienen, hermanos? Dice
el profeta hablando en nombre del Señor: yo pues, hablándole a Jeroboam, te tomaré a ti. ¿Y tú qué dice? En todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, oiga bien, si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, que dice: yo estaré contigo y te edificaré casa firme como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Eso es lo que Dios dijo. Y Dios no miente. La palabra de Dios es verdadera. Entonces, esa fue la palabra del profeta a Jeroboam. Le dijo: te voy a dar un reino firme, una casa firme, te entregaré a Israel, yo te pongo en el trono, yo estaré de tu lado, no me apartaré de ti. Eso sí, con la condición que obedezcas mis mandamientos, con la condición que guardes mi palabra, con la condición que me obedezcas en todo lo que yo he prescrito en mi palabra. Fíjese, hermano, un hombre que tiene estas promesas y que tiene todas las habilidades y capacidades humanas que ya describimos en Jeroboam, es un hombre que tiene todas las cartas ganadoras en su haber. Jeroboam era un hombre activo, valiente, esforzado, un hombre que tenía una influencia poderosísima, al punto que de 12 tribus, 10 se fueron incondicionalmente tras él. ¿Me imaginas? Un político de esa clase, hermano, llega sin necesidad de segunda vuelta, ¿verdad? Al puesto de la presidencia de la República. Fíjese, solo vea el carisma que tenía Jeroboam, un hombre carismático, un político astuto, un hombre que se había ganado el corazón de casi el 100% de Israel, de manera tal que no tienen componendas para romper con la casa de David e irse en pos de Jeroboam. Era un hombre que tenía muchas capacidades, valiente, esforzado, activo, creativo, dinámico, influyente, y encima tiene grandes promesas de Dios. Pero fíjese, hermano, que la historia de Jeroboam fue una historia de fracaso.